Nos propusimos alquilarnos un piso en Madrid, por la Puerta de Toledo, en el Paseo Imperial, que fue el primer piso de la movida madrileña que hubo, ¿sabes? Que nada, nos lo alquilamos, cada uno estábamos en una habitación, CSP en una, el Alberto García Lislis en otra, yo en otra, y ahí fue pues donde empezó a venir Pedro Almodóvar, que venía de su pueblo, ¿sabes? Y nada, y nos conocía, se quedaba ahí a dormir y empezó, ¿sabes? Que no lo conocía nadie, vamos. Soy la distribuidora Avon, una distribuidora putón para la cliente vendedora. Casas como la de los pintores Enrique Naya y Juan Carrero, más conocidos como las Costus, constituyen algunos de los puntos de encuentro habituales de la época. Entre sus asistentes asiduos se encuentran Fabio Bagnamara, Tino Casal, Pedro Almodóvar, algunos componentes de Alaska y los Pegamoides, Pablo Pérez Mínguez o Paloma Chamorro, entre otros. Además, le servirá a Pedro Almodóvar como localización en varias escenas de Pepi Lucy Bomb y otras chicas del montón. Los jóvenes con las mismas inquietudes empiezan a frecuentar los locales y bares de moda como la Vía Láctea, el Pentagrama, la Sala El Sol o Rocola, donde se realizan exposiciones de arte y actuaciones de los grupos musicales del momento. Al principio pues eran más bien los bares de Malasaña. Pues el Pentagrama, claro. La Vía Láctea a lo mejor en algún momento, pero no la tocábamos mucho eso porque era más de progres. Lo punk se centraba más en el Pentagrama. El Pentagrama y la plaza de Barceló, era eso. Y luego ya pues te movías pues, por donde había conciertos, que podría ser la universidad. Salas realmente no había muchas. O sea, más eran conciertos de universidad, en colegios mayores. Y reunirnos, pues eso, Carolina cuando existía, Rocola. En un bar te veías en la misma barra pues a Pedro Almodóvar, a los Radio Futura, a los Gabinete Caligari, a Ukelele, a Alberto García Lis, a Cesepe, a mí y tal, y todos cada noche, ¿no? El círculo cada vez se ha ido abriendo más. Pero al principio pues éramos muy pocos, realmente, porque si ves los locales donde nos juntábamos, los locales eran pequeños, o sea que no eran macrodiscotecas, ¿me entiendes? No, era una cosa de élite, era más bien de élite, que el círculo era reducido, pero porque en el fondo en aquellos momentos nosotros éramos los raros, ¿comprendes? Ahora ya se ven menos raros los raros, ¿no? O sea que algunas veces te pegaban por la forma de vestir y cosas así. Porque era una minoría que no estaba entendida. Si la música proporcionó el himno del cambio, las artes plásticas, la fotografía, la ilustración y el cómic underground permitirían indagar las nuevas inquietudes iconográficas de una España en transformación. Artistas como las Costus y Fabio de Miguel comparten una estética muy colorida y transgresora con representaciones de la España más castiza, tratando temas tan dispares como la religión y el transformismo. Sigfrido Martín Begué crea para sus composiciones mundos fantásticos cargados de surrealismo, al igual que Guillermo Pérez Villalta. En toda esa época pinto mucho al ser humano dentro de las habitaciones, ¿no? En plan muy urbano, en las grandes urbes y tal, que en ese caso, pues bueno, era Madrid, ¿no? Entonces, cada artista, yo por ejemplo tenía mucho... Nunca pinto mucha gente, siempre pinto, pues, ¿no? Una persona aislada que le pasan cosas, tal. Cesepe, por ejemplo, pues pinta grandes masas humanas, ¿no? O sea, pinta mucha gente, ¿no? 50 personas en un cuadro o más o tal. O sea, que cada uno tiene su estilo. O sea, por eso la movida es tan importante. El fotógrafo Miguel Trillo nos muestra la proliferación de las diversas tribus urbanas. Bailón recoge el mundo urbano de la ciudad y sus personajes. Ukelele, en cambio, posee un estilo más peculiar con la creación de fotografías coloreadas de forma artesanal. Alberto García Alix centra su mirada en el interior de los personajes que retrata, y Pablo Pérez Mínguez fue sin duda el fotógrafo por el que pasaron los personajes más célebres de la época. Por supuesto, PPM, que es
sea, Pablo Pérez Mínguez, que es como el más alto del rollo movida, ¿no? Que fue el que estaba en todos los sitios y tal. Miguel Trillo, también se le conocía de estar en los conciertos y en eso, luego quizá a lo mejor se fue más hacia otro lado que nosotros, ¿no? O sea, todo funcionaba como grupos y entonces quizá a lo mejor cada grupo tenía su fotógrafo. Pues está Bailón, Ukelele, por supuesto. Cada uno tendrá una visión diferente de esa época. La gran mayoría de estos artistas realizarán trabajos para publicaciones como Madrid me mata o La Luna de Madrid, que se harían eco de lo que estaba sucediendo en la ciudad. Las colaboraciones serán muy frecuentes en la época. Gorka de Dúo realizaría las portadas de discos más significativas del momento. La colaboración entre músicos y artistas visuales será muy frecuente, nutriéndose los unos de los otros para desarrollar su creatividad. De la época de la movida hay muchísimas portadas muy buenas, y maravillosas, ¿no? De colaboración, por ejemplo, Cesepe hizo muchas portadas con discos, con Golpes Bajos, con Kiko Veneno, con mucha gente, ¿no? O Ukelele también ha hecho portadas de discos, con Ilegales y con Los Burros también, antes de que fueran el último de la fila y tal. O sea que hay una amplia y gran tradición de colaboración de pintores o artistas plásticos con músicos. Una de las características más llamativas de este movimiento es la interrelación tan marcada que se produce entre los integrantes de las diferentes disciplinas artísticas. Sí, es que fue una cosa muy mezclada, ¿sabes? Que eso, por ejemplo, no está pasando ahora. Es decir, o sea, nos mezclamos todos con todos. Entonces los pintores trabajaban con los músicos, colaboraban con los músicos con los cineastas, los pintores con los cineastas con los modistas con los tal, ¿sabes? O sea, era una mezcla de todo. Y eso es lo bonito, que hay colaboraciones con todo el mundo, ¿sabes? Yo he hecho libros con Radio Futura, portadas de Poch, de Gabinete Caligari, la portada de Al calor del amor en un bar de Gabinete Caligari la hice yo. Antes éramos nada, unos chicos con inquietudes y como teníamos las inquietudes y más o menos la línea era más o menos semejante y parecida, pues nos juntábamos en los mismos sitios, en los mismos garitos. Uno de los ámbitos que iba a dar cabida a toda esa efervescencia, siendo capaz de integrar todas las demás disciplinas artísticas en un mismo medio, fue el cine. Pedro Almodóvar constituyó de alguna manera ese gran nexo de unión entre los artistas y demás personajes célebres que formaban parte de aquella nueva corriente. Fueron numerosos los artistas que colaboraron con el director manchego. Iván Zulueta realizaría diversos carteles para películas como Entre tinieblas o ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Cesepe haría su colaboración dibujando los títulos de crédito de la película Pepi Lucibom y otras chicas del montón, además de una espontánea aparición en el film. Músicos como Poch, Santiago Auserón y Javier Furia actuarían en sus películas. Fabio McNamara, musa indiscutible en los inicios de Almodóvar, constituiría un personaje muy recurrente en sus obras. Cuadros de pintores como Las Costus y Guillermo Pérez Villalta aparecerían en las localizaciones como parte del atrecho. El fotógrafo Pablo Pérez Mínguez, Fabio McNamara y el propio Almodóvar se interpretarían a sí mismos en la famosa escena del asesino de la Broca en Laberinto de Pasiones. Bernardo Bonecci, del grupo Los Zombies, realizaría la banda sonora de la película y Carlos Berlanga se encargaría del diseño de vestuario. Pero, ¿cuál era la razón de esta interrelación tan marcada? Pues es que éramos amigos, entonces pues cooperar con un amigo pues era muy fácil, quiero decir, como no tampoco había un negocio fuerte, ya cuando llega el negocio ya la cosa como que ya coge otro carácter, ¿no? Y es diferente. Los rodajes eran una fiesta. O sea, cuando nos tocaba rodar, pues por lo menos para nosotros, a lo mejor para el equipo me imagino que sería un trabajo duro, pero nosotros era una fiesta. Pepi Lucibón, pues ¿qué te puedo decir? Yo todas las escenas, lo que recuerdo de las escenas eran, pues eso, fiestas todo el rato. Y nos decían, venga chicos, que tenéis que rodar. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues lo que estabais haciendo.
O sea que seguía la fiesta. Imagino que Pedro lo tendría todo en su cabeza y sabría lo que necesitaba. Y si era eso lo que necesitaba, pues, y nosotros se lo dábamos, pues ideal. Nuestro concurso, Elecciones Generales, la gran sorpresa de la noche. Es en su cine donde, además de aunar la obra de los autores, Pedro Almodóvar refleja aquello que sucedía en el día a día de los círculos más transgresores de la movida. Pero las acciones que aparecen en sus películas se correspondían literalmente con la realidad. La vida real mucho más fuerte que las películas, pero vamos, ¿pero dónde va a parar? Claro, por supuesto. Yo creo que en ese momento Pedro estaba un poco mojigato, porque lo que pasaba o por lo menos en mi vida, en mi círculo, era muchísimo más que lo que pasaba en las películas de Pedro, vamos. El estreno de Pepi Lucy Bomb y otras chicas del montón se produjo poco después de otra película muy emblemática, Arrebato, de Iván Zulueta. Esta película introduce una nueva manera de abordar el cine. Su carácter enigmático y su juicio reflexivo acerca del propio concepto de la imagen la convierten en una película de culto digna de estudio. Tú tratabas de parecer escéptico y vulgar. Sin embargo, aun surgiendo en plena movida, la película de Zulueta propone una modernidad muy diferente pese a la aparición de algunos de sus protagonistas. Pues era el propio Iván Zulueta, ¿no? Yo es que creo que las películas que hizo Iván Zulueta siempre tenían el punto ese, ¿no? Loquinario, no sé. Es que claro, había que conocer a Iván, que era bastante surrealista. En una entrevista a Pedro Almodóvar para el periódico El País, con motivo del Festival de Cine de San Sebastián, el director declara: «Cuando una película tiene un defecto es una película incorrecta, pero cuando son varios, eso se llama nuevo lenguaje, un nuevo estilo».